El sistema de un solo pastor. Por Tim Haley. Artículo traducido y adaptado por Josué Hernández. Algunos conceptos religiosos erróneos son medianamente nuevos, mientras que otros son muy viejos. Algunos de los conceptos religiosos más viejos provienen de otros que son más viejos aún. Tal es el caso del sistema de un solo pastor en la iglesia local. No hay iglesia del Nuevo Testamento con un solo pastor. Esta práctica fue desarrollada de una apostasía luego del primer siglo. Las iglesias locales comenzaron a exaltar a un pastor por encima de los demás etiquetándolo como el obispo principal, el pastor como veremos más adelante. Esto eventualmente condujo a la existencia de los obispos regionales o diocesanos, y finalmente al Papa. Mientras las iglesias denominacionales no han ido al extremo de la Iglesia Católica, siguen en la misma dirección al identificar a ciertos predicadores como sus pastores. Todas estas iglesias han abandonado el patrón del Nuevo Testamento como autoridad. La Biblia enseña que los pastores son los ancianos y son también los obispos. Hechos 20, 17 y 28. Primera de Pedro 5, 1 y 2. En Hechos capítulo 20 versículo 17, leemos. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En el versículo 28 el apóstol le dice a los mismos. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La Biblia enseña que los pastores son los ancianos y son también los obispos. Mientras que estos tres términos enfatizan aspectos diferentes de estos hombres y su trabajo, los tres términos se refieren al mismo cuerpo de hombres. Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, Hechos 20, 17. Cuando llegaron, el apóstol los llamó pastores, apacentar, pastorear y obispos. Hechos 20, 28, dice. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pedro hizo precisamente la misma conexión, según Primera de Pedro 5, 1 y 2. Lea conmigo Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Combinado lo anterior con pasajes como Hechos 14, 23 y Tito 1, 5, sabemos que el patrón de Dios contempla una multiplicidad de ancianos en cada iglesia local, es decir, un cuerpo de pastores u obispos. Hechos capítulo 14, versículo 23, dice, y constituyeron, ancianos, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tito capítulo 1, verso 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Nota. En contra de la creencia popular, los pastores no son necesariamente los predicadores. Cualificaciones rígidas son dadas para pastores, ancianos, obispos, según Primera de Timoteo 3, 1 al 7. En Primera de Timoteo 3, 1 al 7, leemos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Solo algunas de estas cualidades son tan generales que se aplican a todos los cristianos o aún a todos los predicadores. Un predicador podría calificar para ser un pastor, pero el pastor no podría. El trabajo del predicador es predicar la palabra, según 2 de Timoteo 4, 2, no gobernar a la iglesia local, Hebreos 13, 17. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2, dice sobre el deber del evangelista, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El trabajo del predicador es predicar la palabra de Dios, no gobernar a la iglesia local.